Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio. En otras palabras, es un placer estar acá, como otra semana más que nos juntamos a hablar de la economía argentina. Y esta semana está cargada principalmente de noticias. Sí tuvimos el episodio anterior, una especie de programa más de análisis, hablando un poco del modelo de la apertura de importaciones, como ya hemos hecho en otros momentos. Pero hoy me quería detener más en algunas noticias puntuales que se están comentando bastante y que un poco canalizan la conversación de la semana hacia esa dirección, porque tampoco hay mucho más para hablar. Los datos fuertes van a entrar recién la semana que viene, de inflación, actividad económica y otras cosas más que publica el INDEX. Sé que se publicó el índice pesquero, pero es una industria demasiado pequeña como para analizarla a nivel macro. Si es muy afectado a cierto sector del país, no creo que valga la pena hacer un análisis muy profundo por el tamaño que tiene más que nada. Ojalá el día de mañana esto cambie y la industria pesquera sea algo un poco más relevante, pero hoy no nos va a tocar. Así que, en ese sentido, en este episodio vamos a tratar de charlar un ratito acerca de la acumulación de reservas, qué está pasando, cuánto está comprando, cuánto se espera, de qué depende, y esas cosas. Un poquito, algunos comentarios acerca de la reclasificación que tuvo Argentina por parte de Fintech, si no me equivoco, es una calificadora de riesgo, y vamos a explicar eso qué significa. También tenemos algunas nociones acerca de una rama de la cual yo no soy demasiado experto, pero que es el tema del agro y el tema de qué está pasando con los precios, qué va a pasar con la siembra del trigo que se viene para los próximos meses, porque está afectada por un componente muy crucial, que está en una situación muy crucial, que es la urea y los fertilizantes. ¿Y qué más tengo en mi haber? Y después, bueno, nada, un poquito del acuerdo del Mercosur, si es que llego con el tiempo. Si se me da muy largo el episodio porque me estiro, bueno, no va a haber temita del Mercosur porque ya lo hemos hablado en otros episodios. Y bueno, lo que se terminó instrumentando esta semana fue la aprobación del acuerdo y un poco el detalle, la letra chica de ciertas cosas que nos van a empezar a afectar más pronto que tarde. Así que sí, arranquemos hablando de lo más... de lo menos coyuntural, si se quiere, porque es algo que lo estamos viendo todas las semanas, pero que no tiene que pasar desapercibido porque tomó bastante relevancia tras lo dicho del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, en una entrevista con Maxi Montenegro. Vi un pedacito de la entrevista, no lo vi todo, pero sé en qué gira la discusión, porque Cavallo hace un año que viene diciendo lo mismo, lo he escuchado en otra entrevista y también el discurso fue más o menos parecido, porque lo que plantea, palabras más, palabras menos, es que Argentina debería cambiar un poco el esquema, tratar de ir a un esquema monetario de libre flotación del tipo de cambio y libre convertibilidad del tipo de cambio. Sí, Cavallo hablando de convertibilidad, obviamente a nadie le sorprende, porque fue más o menos una receta que, bueno, más o menos no, efectivamente le funcionó en aquel momento y fue una herramienta que tuvo Argentina para tener una estabilidad monetaria que no tuvo prácticamente nunca en la historia reciente. Entonces, bueno, se puede decir que Cavallo es un poco palabra autorizada para hablar de planes monetarios, pero es verdad que no coincide del todo con el gobierno y el gobierno tampoco coincide del todo con él. A veces es una cuestión, no sé si es porque, bueno, nosotros estamos adentro, vos estás afuera, obviamente los de afuera pueden opinar lo que quieran, pero nosotros nos vamos a hacer cargo de las decisiones, por más que vos seas un gran economista y respetado. Salió el cruce Caputo, salió el cruce Daza y algún que otro funcionario público, obviamente les salieron a repartir lo suyo, porque bueno, hablan un poco de que habría que ir a un esquema monetario y cambiario un poco diferente, ¿no? En la que deberíamos hacer flotar, eliminar todas las restricciones cambiarias, hacer flotar por ley, básicamente, al tipo de cambio, ¿no? Que sea de libre convertibilidad, que se pueda hacer un tratamiento, una intermediación financiera de la misma manera entre dólares y pesos, que sea todo automático, libre, que el argentino elija la moneda que quiera y que en ese sentido o que el resultado que eso generaría es una mayor confianza por parte de la banca internacional, de los fondos internacionales que vendrían a desembolsar capitales en Argentina porque tienen, tras esa flexibilización o ese mayor margen donde puedes operar casi automáticamente entre dólares y pesos, lo puedes hacer de una manera mucho más cómoda, mucho más ventajosa y por ahí sería un atractivo bastante grande para que entre los fondos, para que baje el riesgo país. También te dice que, bueno, vos tenés que terminar de sacar completamente el cepo, porque hoy, si bien el gobierno en su momento se jactaba de que el dólar flota, hoy por hoy hay ciertas restricciones cruzadas, restricciones que hacen al acceso a dólares por parte de personas jurídicas. Personas humanas quizás ya no quedan tantos, pero personas jurídicas todavía tienen restricciones para sacar dividendos que podrían tener atrapados de otros ejercicios, y eso no es menor, lo cual Cavallo dice un poco, para bajar el riesgo país, o si vos querés hacerte de dólares a través de financiamiento y estás esperando que baje el riesgo país, a lo mejor lo que tenés que hacer es invertir la ecuación y mediante un volantazo, un cambio en la comunicación, tratar de llevar esto
este esquema que propone él justamente y que con esa confianza baje el riesgo país porque más fondos se acercan a la Argentina. Hoy por hoy un gran impedimento de los fondos, según lo que sostiene él y también lo que se ha dicho en otros momentos por otros economistas, es que en cualquier momento la inseguridad jurídica que tiene Argentina o la imprevisibilidad que tiene Argentina puede hacer que vos, habiendo invertido en Argentina, no tengas capacidad de sacar ese dinero. Entonces ese es un gran freno a la hora de invertir. Y bueno, hablando de los grandes fondos, los que realmente mueven el amperímetro en términos financieros internacionales, tiene algo de sentido lo que plantea Caballo. Obviamente el gobierno presenta su receta, está esperando que baje el riesgo país porque también se lo atribuye bastante el riesgo país a cuestiones externas. Un poco lo que se llama el riesgo político o riesgo cuca, como le han puesto medio marketineramente. Y entiendo que así sea porque hay que bajar el mensaje a la sociedad, ¿no? Pero un poco es eso, se lo asumen un poco eso. Y yo no creo que cambie demasiado el riesgo político de acá a las elecciones, más teniendo en cuenta el riesgo político, o el ruido político, mejor dicho, que hay ahora. Está la discusión también. ¿Qué está pasando con el tema de Adorni? Que está causando mucho ruido más allá del efecto que puede llegar a tener. Porque si hablamos de casos de corrupción en los gobiernos, por favor, todos los gobiernos argentinos están de alguna forma u otra vinculados con la corrupción. Y eso es algo inherente casi a una parte del sector público argentino, por más que me duela decirlo, es bastante así. Y también un poco lo que se está comprando el gobierno es que la discusión gire en torno a lo de Adorni, que en el peor de los casos, bueno, es un funcionario que vos los podés sacar o poner, quieras o no, pero un poco se está corriendo esa discusión para no hablar de cuestiones más económicas, que hoy el gobierno esa discusión en teoría la perdería. Porque no estamos hablando de un debate doctrinario en la que decimos, che, tema del esquema cambiario, monetario, fiscal. No, estamos hablando de la opinión pública contra un gobierno que quiere mantener su imagen para garantizar un buen perfilamiento para las elecciones del año que viene. Así que también un poco presten atención a esas cosas, en donde se pone foco la discusión, porque a veces al gobierno le conviene que se hable de Adorni y no que se hable de otras cosas. Aunque bueno, a veces es inevitable que se hablen de las dos, ¿no? Porque si la cosa toma un tamaño demasiado relevante, no es de extrañar que la conversación vaya para todos lados y te peguen de todos lados. Bueno, volviendo al tema de las reservas, lo que también Caballo señala es que no es lo mismo acumular que comprar reservas. Vos con un esquema de libre flotación, donde todas las variables de la economía operan con un dólar libre y pueden entrar y salir, y los exportadores no tienen la obligación de liquidar sus exportaciones en el mercado único libre de cambios, que es donde que tienen la obligación actualmente, ¿no? Es una restricción más al uso de dólares, porque hoy por hoy si vos exportás no te puedes quedar con los dólares como un bien más, como una moneda más, sino que tenés que liquidarlo y después si los querés comprar, bueno, los comprarás al precio que esté. Entonces en esa libertad, eso fue un ejemplo particular, ¿no? Pero en esa libertad de comercialización o de movimiento de capitales, de monedas, de dólares, se va a hacer un esquema en el que el valor del tipo de cambio, el precio que vos veas que esté el dólar en ese momento, va a ser totalmente real y genuino, porque no hay ninguna fuerza que esté distorsionando, como por ejemplo un cepo, como por ejemplo restricciones excesivas o restricciones laxas que igual hagan que se diferencie lo que es, por ejemplo, el dólares financieros con el dólar normal, el dólar spot o minorista, como le quieran llamar ustedes. Hay un montón de dólares. El de base, el precio de base del dólar, que sea homogéneo, porque todas las operaciones se rigen bajo el mismo esquema, con las mismas no restricciones. Entonces eso haría que el precio se sincere. Y cuando se sincera el precio, ahí ya vos hasta cuánto querés llevar la nominalidad. Porque tu economía se expresa y se manifiesta a través del precio del dólar. Tu economía en relación al tipo de cambio, ¿no? Ya que hoy muchos se quejan de que el tipo de cambio está atrasado. En una economía sin restricciones, donde todos somos libres de operar en la moneda que queramos, el precio del dólar está más bajo o más alto, va a ser el precio que le ponemos nosotros por nuestras voluntades y nuestro comercio y nuestros movimientos financieros, etcétera, etcétera. Y hablo de nosotros como país y como sociedad económica, como agentes económicos. Hoy por hoy te entiendo que me digas que el dólar está atrasado porque a la industria no le sirve, pero si así la economía, el día de mañana, sin restricciones, te pone ese precio también, vos mucho no puedes hablar porque los flujos y las voluntades de las personas así lo quisieron. Porque esa es la magia de un precio libre. El precio libre es libre y es una señal de información. Te está diciendo cuánto vale algo y en esa decisión o en esa información que vos tenés vas a elegir cuántas cantidades comprás. Y en ese juego de cantidades vamos a ver qué sectores de la economía crecen, cuáles decrecen, cuáles se tienen que ir, cuáles tienen que aparecer. Por poner un ejemplo muy burdo de la oferta y la demanda que se puede llevar a cualquier rama de la economía. Pero eso es un poco lo que quería hablar. Decía, si vos tenés un precio libre y el gobierno quiere comprar reservas, no solamente estaría comprando, sino que estaría acumulando.
Porque hoy, si bien estamos en compras récord, algo que realmente se pedía, algo que considero muy bueno, dada la situación de vencimientos de deuda que tiene el gobierno para el 2026, 27, 28, 29 y 30, esto es buena la compra, pero no te garantiza acumulación de reservas. Bueno, principalmente porque a lo mejor el tipo de cambio sí está un poco más bajo de lo que a lo mejor sin restricciones podría estar, porque hay un incentivo a hacer tasa en pesos, hoy ya bastante menor, pero lo hubo durante mucho tiempo, que hace que los flujos realmente no reflejen lo que podría ser una situación de libertad, de intercambio entre dólares y pesos. Entonces, comprar no es lo mismo que acumular, porque quizás esos desbalances que hay por tener un tipo de cambio quizá un poco más apreciado de lo que tocaría, o quién soy yo para decir qué precio tocaría, pero quizás sin restricciones sería un poco más alto, lo estás pagando obviamente con una acumulación menor de la que tendrías en otros momentos. Entonces quizá acá comprar reservas no es lo mismo que acumular reservas. Caballo lo que planteaba es justamente que con su esquema, con su propuesta, que comprar reservas iba a ser, en efecto, acumular reservas. Así que, ¿qué está pasando ahora? Sacando la discusión y un poco dónde giró lo que se plantearon ambas posiciones en ese sentido, vamos a hablar cuál está siendo la dinámica y qué está pasando con las compras del gobierno. Recuerden que desde el 1/2 día del mes de enero, a principio de año, desde ahí vimos al Banco Central iniciar su proceso de compras en lo que se había principalmente pautado un 5% del volumen operado. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en un día, en una rueda, se operan 1000 palos y el gobierno compra 100 palos, está comprando el 10% del volumen operado en el mercado libre de cambios. Entonces, lo que podríamos monitorear es, bueno, ¿qué tanta agresividad tuvo el Banco Central? ¿Compró ese 5% o compró más? Bueno, al principio sí, arrancó comprando 7%, 10%, más o menos, pero después tuvo picos en los que compró, por ejemplo, cerca del 75%, y si venimos más cerca a los meses de finales de marzo, todo abril, ya vimos compras superando el 75% y otras tantas compras superando el 50% del volumen operado. Lo que está diciendo es que el gobierno pisó bastante el pie en el acelerador y está comprando a niveles récord. Tenemos los datos acá. Bueno, el 5 de mayo, el Banco Central, que fue la última compra que tenemos disponible, ahora en un rato va a salir el otro dato, pero no lo voy a decir porque no lo estoy grabando temprano, adquirió 69 millones, encadenando 80 días consecutivos de compras netas. En temas de volumen acumulado, en lo que va del 2026, captó 7.291 millones, lo que representa el 73% del objetivo de 10.000 millones fijado para este año. Acá hay matices, o sea, se fijaron 10.000 como mínimo, el objetivo que ellos mismos se plantearon, y también entiendo un poco lo que les pide el FMI, pero él también se planteó unas bandas, ¿no? Vos como máximo también, o en el escenario más optimista, estaríamos acumulando 17.000 millones de dólares. Y también, bueno, el tema de la absorción de esos dólares, de esos pesos, cuando vos compras dólares, estás emitiendo pesos y a través de los rollover del tesoro se están absorbiendo un poco los pesos que se van emitiendo. Y como dije antes, comprar reservas no siempre es acumular reservas. Por ejemplo, para el 30 de abril nosotros teníamos 44.483 millones de dólares en reservas brutas. Después uno hace todas las desagregaciones que hay para llegar a las reservas internacionales netas, que es el número que tuvimos mucho tiempo en negativo. Capaz que lo podría explicar eso brevemente, porque tampoco soy experto, pero lo podría explicar. Y hoy por hoy, el 5 de mayo, tendríamos 45.900 millones. En el medio hubo un pago a organismos internacionales, lo cual, como Argentina tiene pagos prácticamente todos los meses de deuda en dólares, por ahí pasa esto, que uno compra reservas, acumula, pero por tener que hacer un pago, por tener que desembolsar, te termina pasando que las reservas brutas bajan. También a fines de abril, por ejemplo, hay un movimiento en el tema de la integración de los encajes de los bancos. Para explicarlo resumidamente, el encaje del banco, ¿qué es? Es un depósito que tiene que tener el banco comercial, por ejemplo, Macro, Galicia, el que se te ocurra a vos, en el Banco Central como porcentaje de sus depósitos por parte de los clientes. Por ejemplo, yo soy un cliente y voy y deposito $100 en mi banco de confianza y ese banco, una parte de esos $100 los tiene que depositar en el Banco Central. Y a fin de mes siempre termina habiendo movimientos, porque eso se calcula en base a un promedio, donde los bancos por ahí retiran dólares de la cuenta del Banco Central para luego reintegrarlos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden? No lo sé del todo, pero sí es un movimiento natural porque, bueno, los promedios, los encajes se basan en promedios. Vos tenés que tener integrada... Me tocaron timbre. Después de este corte comercial seguimos hablando de los encajes. Bueno, es un promedio. Me tocaron timbre para preguntarme si tenía agua y luz. Sí, gracias a Dios tengo.
porque se ve que en el edificio al lado se había cortado. Así que mientras no me llegue ese quilombo a mí acá, vamos a estar todo bien. Porque hace un calor en esta ciudad, si me quedo sin agua, se arma un despelote. Bien, los encajes son un promedio, los bancos hacen este movimiento y a veces impactan las reservas brutas. Como por ejemplo también impacta el valor del oro. Si el oro baja de precio y como el Banco Central tiene reservas de oro, las reservas brutas también van a bajar. Entonces por eso a veces vemos que el central compra y no se termina de ver impactado en las reservas. También en el cálculo de reservas internacionales netas, ahí juegan muchas variantes, muchas aristas y también hay muchos economistas que hacen diferentes análisis, cada vez que contabilizamos, que no contabilizamos. Porque por ejemplo, el Banco Central en su momento, principios de 2024, tenía una gran deuda con importadores. Entonces, ¿qué les dice? Bueno, yo les voy a dar este bono pagadero en 2027, el Bob Real, el famoso Bob Real, no me acuerdo bien, creo que 27 o 28, 29, bueno, había varios Bob Reales con diferentes características, pero que eran pagaderos a más adelante. Entonces, vos para las reservas internacionales netas contabilizás todos los títulos emitidos a menos de un año. Entonces, había Bob Reales o del título que sea, ¿no? No importa en particular qué título, pero títulos que haya emitido el Banco Central, que si vencían en un lapso menor a un año, se contaban para las reservas internacionales netas. Pero si vencían posteriores a un año, no se contabilizaban. Entonces por ahí vemos que las reservas netas suben y bajan también en ese sentido, porque hay títulos o hay pasivos que tiene el Banco Central que de pronto empiezan a contabilizar para este cálculo. También estaba el detalle de que no sé si los títulos que se emitían a más de un año, ya no que quedaban a más de un año, sino que se emitían a más de un año para el método del FMI, no contabilizaban. Por eso una vez Caputo Auxili sacaron un bono a un año y una semana. Eso fue muy gracioso. A la gente que está ahí metido en el tema le pareció bastante gracioso. Hoy por hoy las reservas netas están en terreno positivo, pero si vos le descontás los Bob Reales y le descontás los depósitos del Tesoro en dólares, porque el Tesoro también está licitando dólares, que es otro mecanismo por lo cual estamos acumulando, si le restás esas dos categorías, todavía estás en una sección de reservas super netas negativas, hoy por hoy en 2.200 millones, según Fede Machado, que siempre está publicando ahí día a día tras las compras del Central, cómo queda en la posición de reservas super netas. Generalmente, yo creo que no estoy bien metido en la lógica de Fede acá, pero las reservas netas, lo que él le quita, por ejemplo, vos agarrás las brutas, que son todo el número más grande, ese 45.000 millones que dije antes, le restás los encajes, que son los depósitos de los bancos integrados en dólares, le restás el swap con China, le restás organismos internacionales, o sea, dinero que te han puesto organismos internacionales, y le restás los repos a un año. Los repos son operaciones financieras, se llama Repurchase Agreement, que son una especie de préstamos que vencen a menos de un año. Eso es lo que había hecho Caputo, creo que había sacado un repo. Ahora, no me importa. Pero sacás todo esto y bueno, te quedan las reservas netas. Y después si a eso le sacas los Bob Reales y los depósitos en dólares del gobierno nacional, cuando el gobierno licita que los deposita ahí, bueno, te quedan las super netas que pasaron de estar la semana pasada en terreno negativo $325 a estar en terreno negativo 2.200. Y ahí, bueno, está un poco el pago de organismos internacionales, las revaluaciones, todo lo que haya tenido que gastar el gobierno en esta semana. Así que por ahí, por más que acumules reservas, no termina de impactar del todo. Es más, acá también tengo un tuit de Nau Bernues que habla justamente de esto. Dice, si hay un punto sobre reservas netas en su medida más exigente, que conviene aclarar esto que yo digo de las super netas, a fin de mes, dos pasivos entran al horizonte de 12 meses, o sea, un año, y juegan en contra del cómputo. O sea, hay dos pasivos que empiezan a entrar en la contabilización por vencer en menos de un año. Es, por un lado, los repos por 3.000 millones con bancos internacionales y la amortización del 50% del Bob Real Serie 1 por aproximadamente 2.700 millones. Eso hace que la foto no se vea tan bien como la película. Por más que compres, no terminás acumulando reservas. Las compras intensas que esperamos para mayo, junio y julio, de la mano de la cosecha, deberían ser las que finalmente se traduzcan en una recomposición genuina del saldo neto. Eso es un tuit muy importante, se valora mucho gracias a Nau Bernues por ese dato, ¿no? Así que también va a pasar eso, ¿no? Uno cuando ve la proyección de compras del Banco Central y dice, 10.000 millones, estamos en 7.200, si seguimos a este ritmo, para el año lo tenemos totalmente cocinado. Tengan también en cuenta que en Argentina lo que realmente importa es el lapso temporal entre marzo y junio/julio,
que es donde entran los dólares de la cosecha, el mayor complejo agroexportador que tenemos hoy por hoy, hasta que empiecen a pegar un poco el tema de la balanza energética y otras cuestiones que también van a hacer a las exportaciones, pero que hoy por hoy no tienen la fuerza que tiene el agro. Entonces, por una cuestión estacional, la gran mayoría de los dólares van a entrar ahora. No es raro ver un agosto, septiembre, octubre con otra situación a nivel cambiario y otro ritmo de compra de reservas, o directamente no estar comprando reservas. No va a ser de extrañar y va a depender también de las regulaciones que quiten, la tasa de interés, o sea, qué tanto te conviene tener una posición en pesos que te esté pagando tasa de interés muy, muy baja en comparación con comprar dólares. Bueno, ese razonamiento te va a terminar jugando en contra o a favor para la capacidad de adquisición de reservas del Banco Central. Así que eso es un poco el panorama que tenemos ahora en materias de reservas y en materias de tipo de cambio. Ahora sí, nos podríamos ir moviendo a la siguiente noticia, siguiente charla que podríamos tener de la recalificación de Argentina, donde Fitch, que es una calificadora de deuda, de riesgo, de todas estas cuestiones, mejoró la calificación de Argentina. Pasamos de estar CCC más a B menos. Eso es un avance y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, primero tenemos que explicar qué es Fitch. Fitch Ratings es una de las 3 principales agencias internacionales de calificación de riesgo crediticio, junto con Moody's y S&P. Entonces, claro, eleva esta nota de deuda que tiene la Argentina. Es decir, nos ponen un puntaje, básicamente, a ver qué tan segura es nuestra deuda, nuestros activos, nuestros instrumentos. Porque así como vos estás muy al tanto de cuánto cotizará el 30 o de la situación de tu país, hay millones y millones y miles de billones, de trillones de dólares que están por ahí en el mundo y que quizás se ven interesados en invertir en Argentina, pero no tienen el tiempo, la capacidad de análisis o los recursos para analizar completamente Argentina, ver qué dijo el presidente, con quién se pelea, con quién no se pelea. Entonces hay agencias calificadoras que hacen este trabajo de ponerle calificación a la deuda argentina o a los instrumentos argentinos, al mercado argentino, principalmente para mandar una señal acerca de qué tan seguro o no son los instrumentos. También, obviamente, si hay información, si cuando alguien se pone a invertir, mira un montón de datos. No digo que lo hagan siguiendo solamente estas calificaciones, pero sí, a veces, para plantear los reglamentos que va a tener un fondo de inversión. Vos cuando haces un fondo de inversión tiene que tener un reglamento que te limite tu capacidad de actuación. Depende, hay ejemplos para todos, ¿no? Hay algunos más laxos, otros más estrictos, que obviamente ese administrador del fondo no puede invertir, por ejemplo, en más del 50% de bonos argentinos. No puedo invertir más del 10% en acciones de tecnología. Entonces, esos reglamentos limitan el accionar. Y hay ciertos fondos, ciertas instituciones de crédito, ciertos bancos, que no le permiten, por sus propios reglamentos, no se permiten a sí mismos, operar con instrumentos o con países o con empresas de países que tengan calificaciones menores a ciertos grados, ¿no? O también diferentes tipos de fondos de inversión de mayor o menor riesgo se ven limitados a sí mismos por las calificaciones que tengan los países. Entonces, pasar de CCC+, que era el último escalón de la categoría C, a B- es algo positivo, porque ya empezás a entrar en una categoría nueva donde muchos fondos y bancos pueden empezar a operar con vos y pueden empezar a adquirir tus activos. Y estamos hablando no solamente, a veces no de algo voluntario siquiera, sino de algo automático. Por ejemplo, hay fondos de inversión que dicen: yo voy a invertir en todos los instrumentos o instrumentos de todos los países que tengan calificación de B o de B- para arriba. Y ahí entra Argentina y automáticamente son fondos que entran a instrumentos argentinos. Quien habló de esto fue José Luis Daza, viceministro de Economía, hoy por hoy del Ministerio de Toto Caputo. Señaló por Twitter que, bueno, esta recalificación de Argentina, piensen también, antes de pasar las palabras de Daza, que solamente fue Fitch la que hizo esto. Después falta la recalificación de S&P y de Moody's, que son otras que hacen la misma función y que, bueno, que algunos se podrán apoyar en una, otros en otra, según la confianza que les inspiren, ¿no? Pero bueno, también lo que decía Daza justamente, que amplía el universo de bancos que pueden prestar a la Argentina. Muchos bancos europeos, por ejemplo, por políticas internas de riesgo, tienen restricciones para otorgar líneas de crédito a países o instituciones con rating inferior a B-. Hoy Argentina ya cruzó ese límite y es elegible. También mejora el acceso a trade finance, cartas de crédito, financiamiento de exportaciones e importaciones, reduciendo costos y ayudando a la economía real. Porque a veces quizás no es solamente una restricción de no podés prestar a alguien con categoría de C o de la familia de la C. Bien, perfecto, pero quizás sí le tenés que prestar a una
tasa de interés mucho más alta de la que en otras condiciones lo harías. Entonces, bueno, ahí ganamos ventaja por ese lado. Para compañías de seguros, el capital requerido por cada dólar invertido en Argentina disminuye significativamente, aumentando el retorno sobre el capital de los instrumentos argentinos, bueno, haciéndolos más atractivos. También facilita emisiones corporativas y provinciales, reduciendo sus costos de financiamiento. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no?, en materia financiera son muy importantes, o es muy importante esta recalificación. Igualmente, en esta misma categoría, lo que todos estamos esperando es la recalificación a mercado de frontera o mercado emergente, pero eso lo vemos muy poco probable, de MSCI, que es la institución del Morgan Stanley, uno de los bancos más importantes, que hace índices. Por ejemplo, tiene índices que invierten en mercados emergentes, mercados fronterizos, mercados desarrollados. O sea, directamente son fondos de dinero enormes que simplemente entran a tu país si tenés cierta categoría. Entonces, MSCI es una recalificación que está esperando Argentina en junio. En algún momento fuimos mercado emergente. Hoy por hoy la calificación que esperamos es mercado de frontera, ¿no?, que es el escalón siguiente a standalone. Standalone es básicamente déjalo solo, no lo toques, porque no es conveniente invertir ahí. O sea, no estamos en ningún fondo, ni en ninguna de estos índices, pero sí una recalificación a mercado de frontera podría hacer que inmediatamente a Argentina le ingresen muchos capitales a sus principales instrumentos, lo cual haría bajar bastante el riesgo país. Es más, sin ir más lejos, esta recalificación de Fitch ya hizo que bajara un poco el riesgo país en un contexto donde la tasa de Estados Unidos está al alza. Así que bueno, eso hay que mirarlo de cerca porque siempre ayuda. No, o sea, no te cambia la cancha, no va a mejorar, no va a cambiar tu vida demasiado que nos recalifiquen, pero en términos de flujos financieros internacionales ayudan bastante. Bueno, y hablando de flujos financieros internacionales y de precios internacionales y de conflictos internacionales, ¿qué les parece si hablamos de los commodities? Estamos en la mejor época de la cosecha, se está cosechando, se está empezando a liquidar. También hay ciertas voces en el mundo del agro que están sugiriendo que los principales exportadores se están esperando, que los productores se están esperando a tener un tipo de cambio un poco más atractivo, tener un precio más atractivo, están especulando con un alza en el precio y por ende no están liquidando tanto. Yo sí me baso en los datos del mes de abril de la Cámara Exportadora, ya era SEC, no me sale, la Cámara Exportadora de Cereales. Bueno, quien agrupa a todos los exportadores de cereales, la liquidación no viene mal, pero sí está esta sensación por parte del agro que quizá la liquidación no se dé de inmediato. Es decir, vender soja, vender cereales, vender maíz para que nos den a cambio nuestros preciados y queridos dólares. Bueno, eso vamos a ver qué ritmo tiene, pero una de las cosas que sí está pasando es que los precios internacionales de los commodities y de otros elementos de precio internacional están subiendo. Hoy por hoy, el Brent sigue operando por arriba de los $100. El maíz está conduciendo un precio al alza, la soja también, el trigo también, estamos todos en la misma línea y eso quiero hablar un poquito hoy para que entendamos cuál es la dinámica, qué es lo que esperamos. Dentro de poco va a arrancar la siembra de trigo y el componente de la urea, como dije antes, urea, nunca sé cómo se pronuncia, está siendo determinante y está demorando bastante los avances de la siembra y retrasando la siembra para ver si se consigue un mejor precio, aunque bueno, hoy por hoy las compras y los contratos de provisión de este fertilizante, que depende mucho del gas natural licuado y que ese gas natural licuado depende mucho de la apertura del estrecho de Hormuz que no se estaría abriendo, está haciendo que los costos se eleven y que el cálculo de la siembra de trigo no le dé a todo el mundo, porque tenés que tener un campo sumamente rentable para que a ese nivel del precio del fertilizante y de otras cuestiones sea lo suficientemente atractivo para que vos te sumerjas en la tarea de plantar, obviamente, de sembrar trigo en este caso, porque bueno, la siembra de soja y de maíz va a darse más adelante y quizá la situación se regularice para esos momentos. Así que voy a hablar de un informe de la Bolsa de Comercio, un poco que señala estas cuestiones y analiza un poco el panorama para lo que falta de la cosecha y lo que va a ser la siembra de trigo. Bueno, la situación en el estrecho de Hormuz mucho no cambió. Ya se cumplieron 2 meses desde la explosión de este conflicto bélico en Medio Oriente y bueno, hace 20 días que se iniciaron las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo de paz. Hoy por hoy, medio que se destrabó. Estados Unidos manda los barcos, los portaaviones, trata de proteger ciertos barcos para que fluyan, pero no está fluyendo el tráfico por Hormuz, que es donde pasa el 25-20% de la provisión mundial, de la oferta mundial de petróleo, gas natural licuado. O sea, es tremendo, 1/3 directamente pasa por ahí. Así que bueno, lejos de acercarse a una normalización del flujo comercial, el estrecho sigue intransitable. Durante los últimos 60 días, para los que les gusten los datos, solo
356 buques entraron o salieron de Hormuz, que es casi la mitad del tránsito habitual en una semana. O sea, imagínense, no pasa ni Cristo por ahí. Y bueno, ya el mercado ha tenido tiempo para descontar un contexto macroeconómico más complejo, así que hoy estamos viendo un poco el residuo o la consecuencia de haber parado 2 meses ese tráfico, y por eso vemos que el Brent y el petróleo se está operando a precios por arriba de los $100, cuando hace meses atrás lo teníamos en 60 y pico. También estamos viendo menor producción agrícola, menor superficie sembrada, viendo que los márgenes no son los más interesantes para afrontar una campaña de siembra. Y lo mismo para el trigo, que había tenido o se estimaba una super oferta a nivel global. Hoy por hoy, como se está frenando tanto la siembra en Australia, en Estados Unidos, ahora vamos a hablar un poco en el detalle, esto está viendo un freno bastante fuerte, y lo que se esperaba como un año abundante en materia de trigo, se está cambiando un poco el panorama. Lo que pasa con el trigo principalmente es que se siembra principalmente ahora en Argentina, y también que depende mucho de los fertilizantes nitrogenados, o sea, los que se hacen un poco con el gas natural licuado, o sea, la urea principalmente, y la relación urea-trigo está en máximos históricos. Lo que históricamente fue una relación de 2,6, o sea, no sé bien las cantidades, imagino toneladas de trigo o kilos de trigo por litros de urea, o las medidas que se quieran, ¿no? Generalmente fue 2,6. Y ahora, debido al aumento del fertilizante por encima o más que lo que aumenta el precio del commodity, o sea, del cereal, estamos viendo una relación de 4,5. O sea, el fertilizante en relación al producto en base al cereal está siendo muy caro, por ende, y por eso también dificulta tanto los esfuerzos de siembra. En Australia la siembra ya comenzó y existe consenso de que el área total tendrá importantes ajustes este año. Estimaciones conservadoras hablan de un 4% menos de superficie y otras de un recorte hasta el 12%. No es poco, una caída en promedio, cuando se quiere el 8% de caída de superficie sembrada, no es poco. En Argentina la situación es bastante similar. Ya se espera que la superficie sembrada de trigo, ya en comparación al año pasado, que fue récord de exportación de trigo, imposible, pero también bastante por debajo de números que teníamos en estos últimos años. Y en Estados Unidos son los que más caro la están pagando. La siembra en Estados Unidos tendría que haber arrancado hace un par de meses, o sea, arrancó hace un par de meses, pero con la misma situación. O sea, primero que tiene una sequía que le vienen complicando las cosas. Y después, por ejemplo, el 19% de la superficie implantada no sufre la falta de humedad, solo el 19%. Con el 35% del trigo en condiciones malas o muy malas. Que eso, ya serían 15 puntos porcentuales más que el año pasado a esta altura del año. Y también teniendo en cuenta que la superficie sembrada total, producto de esta relación entre los fertilizantes y de los costos grandes que tiene el farmer estadounidense, se estima como la más baja desde que se lleva registros. Así que el mercado pasó de evaluar un escenario global para el trigo abundante, como dije antes, a un escenario con cierta escasez de oferta. Y si bien los insumos para producir trigo aumentaron, también el trigo aumentó no tan rápido, y por eso esa relación en la que mostré antes pasó de 2,6 a 4,5, porque el trigo no subió tanto de precio. Si subiera el trigo de precio, y todos vamos a sembrar trigo, que los números van a seguir dando. Tenemos un precio que pasó de $190 por tonelada a $246 por tonelada. Y en Argentina todo esto se acentúa con un tipo de cambio que no se mueve, porque si el tipo de cambio un poco acompañara para arriba, quizá ese mayor precio captado por el productor argentino en pesos acompañaría un poco más a aumentar esa superficie sembrada, pero no está pasando y no tiene perspectivas de que vaya a pasar. Los contratos de futuros se usan mucho para pactar operaciones. Por ejemplo, yo necesito arrancar la siembra en mayo. En enero te cierro un contrato con los precios de los contratos de futuro, pero como esos precios de contratos de futuro de urea, por ejemplo, están carísimos, ya en enero cuando se cerraron los contratos, o febrero cuando arrancó el conflicto, ya el precio estaba cerrado y los márgenes estaban cerrados. Hoy por hoy la apuesta quizá era que esperar para cerrar el precio a ver si bajaba un poco, pero la cosa no pasó, y ya para mayo, junio, que va a arrancar la siembra de trigo, los costos ya van a ser altos para el productor. Así que se ve oscura un poco la perspectiva para este cereal. Quizá empecemos a ver protagonismo de otras categorías de cereales oleaginosas, de otro tipo de plantaciones en el agro argentino. ¿Qué pasa con el maíz? Maíz que está siendo protagonista obviamente ahora junto con la soja, ya que se empieza un poco, ya la cosecha de maíz está bastante avanzada, y también compartimos estacionalidad con Brasil. Pero entonces, si bien el maíz un poco también aumentó de precio y quizá no depende tanto de fertilizantes nitrogenados como sí lo hace
el trigo, como nombré antes, este año el maíz argentino está teniendo una pequeña ventaja con respecto al brasilero, que como dije recién comparten estacionalidad, se le puede llamar de alguna forma, es decir, se cosecha prácticamente en la misma temporalidad. Es que en Brasil, debido al aumento de costes de la energía y debido a que tiene una industria desarrollada mucho más grande que nosotros, en esta categoría en particular, están aumentando la presencia de maíz en la elaboración de combustible. Sí, es increíble, con maíz se hace combustible, ellos porque tiene industria, Argentina no la tiene. Entonces, ¿qué pasa? Gran parte de la demanda local de la industria que quiere producir combustible con ese maíz, ya que bueno, el petróleo sube tanto de precio, aprovechamos otros elementos para hacer estos combustibles, está quedando menos saldo remanente o menos precios atractivos para exportación. Entonces, el exportador brasilero tiene que convencer al productor brasilero de que le venda el maíz a él y no a la industria local, y para eso tiene que poner un precio más caro. Entonces, si las exportaciones brasileras crecen de precio, nos vemos bastante beneficiados nosotros. Bueno, hoy Brasil hace un año y medio, un año, sufrió una devaluación ciertamente brusca. No sé bien ahora cómo está la situación, pero quizá tienen un tipo de cambio de equilibrio un poco más alto que el nuestro, lo cual al productor brasilero tanto no le va a pegar, y el maíz brasilero sí está sufriendo un aumento, y quizá nosotros ahí tengamos una ventanita para aprovechar en vender el maíz propiamente dicho, no la producción del maíz como les pasa a ellos, que bueno, ellos producen energía. Y también se está tratando de propulsar un aumento en la presencia del maíz en la elaboración del combustible. Lo que históricamente es del 30%, ahora lo quieren subir a 32% para elevar el corte de bioetanol. Eso es un poco el detalle técnico, ¿no? Lo que está pasando en Brasil, que quieren aprovechar un poco más el maíz. Y hace que, a pesar de la gran cosecha del maíz de segunda, como se llama safrinha en Brasil, esto hace que, a pesar de esa mejora en la oferta, la gran demanda que está teniendo para producción local está un poco exigiendo precios más altos a los exportadores y haciendo que el maíz brasileño sea menos atractivo que el argentino. Y bueno, de la soja mucho no voy a hablar, es la misma dinámica un poco que el maíz. Lo que sí está empezando a dar un poco es que las lluvias, y esto también le pega un poco al maíz, pero las lluvias del mes de abril, que llovió creo que entre 150 y 200 milímetros en la zona núcleo en promedio durante todo el mes de abril, lo cual hizo que se demoraran muchos trabajos de cosecha y por ahí se demorara el flujo de camiones hacia los puertos rosarios, que también colaboran a la exportación para Argentina y también la integración de esos dólares a las cuentas del Banco Central. Así que nada, eso es un poco en materia del agro, lo que está pasando con los commodities, con los fertilizantes y el panorama que tenemos. Hay que ver cómo impacta esto en las decisiones de producción del sector más importante para Argentina en materia de exportaciones. Ahora podríamos hablar un ratito, rapidito, ya medio que me tengo que ir, pero capaz que llego, a hablar de el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, ¿no? Recuerden que nosotros con Eri, no sé si se acuerdan, en su momento, hace algunos meses, hablamos de las implicancias que tenía, en qué categorías íbamos a empezar a comerciar libremente con el Reino Unido, con la Unión Europea, pero muchas de estas instrumentaciones no estaban definidas y hoy por hoy ya tenemos un poco más de información, un poco más precisa acerca de lo que va a ser este comercio. Yo esto lo celebro siempre que se pueda comerciar con el mundo. En contrario a lo que muchos piensan, o como dije en el episodio pasado, no es culpa del modelo, sino de la actividad. Un país se beneficia en muchos sentidos de comerciar con el resto del mundo, así que un tratado de libre comercio que va a forzar a los países del Mercosur y también a Argentina a bajar ciertos aranceles, eso también está bueno, tanto de exportación como de importación, obviamente, va a colaborar a un desarrollo económico a largo plazo. Quizá en lo inmediato no lo vean, pero a largo plazo sí lo van a terminar vislumbrando. Hablemos de porcentajes. La Unión Europea va a eliminar aranceles para el 100% de los bienes industriales provenientes del Mercosur. Eso es muy importante. Con la liberalización inmediata del 80% y el 20% restante, obviamente en plazos y a medida que se va reacomodando la industria por aquellos lados, en consecuencia no por el flujo de importaciones que quizá tengan, van a tratar de ir liberalizando el resto. En el tema de los productos agrícolas, bueno, eso es un gran problema que tuvieron ellos. Muchos sectores, cámaras de productores y gremios se están quejando en Europa por esta apertura, porque bueno, en algo somos mejores que los europeos y es en la fertilidad de nuestros suelos, principalmente porque los europeos explotan el suelo hace miles de años y nosotros relativamente hace poco, a las magnitudes que ellos lo hacían. Entonces, bueno, poco tenemos esa ventaja, suelos más fértiles, rentabilidades más altas y podemos ofrecer precios mejores en nuestros productos agrícolas
que ellos. Después ellos nos venden las cosas producidas a precios más caros, sí, eso ya lo sé, pero en ese sentido le ganamos nosotros. Así que en el caso de los productos agrícolas, el 99% de las exportaciones argentinas se va a ver beneficiada por reducciones arancelarias, en un contexto donde el bloque europeo mantiene aranceles promedio del 12,6%. O sea, ellos de base 12,6% nos estarán cobrando hoy y vamos a ver beneficios, reducciones en materia de aranceles en esas magnitudes. Obviamente quizá llegar a cero es demasiado optimista para todos los bienes, pero va a haber reducciones, lo cual es bueno porque es más dinero percibido por el productor o el hecho de poder cobrar un precio un poco más caro por las exportaciones a la Unión Europea. El tema del lado sudamericano, bueno, ¿qué ofrecemos nosotros? La apertura va a ser un poco más lenta. El Mercosur va a liberalizar el 82% de los bienes agrícolas, que no les tenemos miedo tampoco, y avanzará hacia una degradación del 72% en 2036 frente a un 92% de la Unión Europea. Así que bueno, a día de hoy, el momento cero, el 2026, Europa ya desgravó el 74% de su comercio, mientras que el Mercosur apenas el 14,1%. Así que bueno, tenemos un plazo hasta 2041, por ejemplo, para liberalizar varias cuestiones de comercio con Europa, pudiendo extender el plazo en ciertas categorías hasta 2056, pero bueno, no vamos a entrar mucho en el detalle de eso porque si queréis rubro por rubro lo vas a tener. Argentina ve una potencialidad muy fuerte en el tema del litio, primero con todos los proyectos que tenemos por el RIGI, pero Europa nos va a reducir los aranceles en el litio, que actualmente es en torno al 5,5%, y nos va a poner en la misma situación de ventaja o en la misma situación, en igualdad de condiciones, con Chile, Sudáfrica o Estados Unidos, que también son exportadores de litio y que con ellos tienen tratados de libre comercio. Entonces, el litio argentino se posiciona como, en igualdad de condiciones con el resto de países que le ofrecen este mineral a la Unión Europea. También se hicieron ciertas estimaciones en qué sectores podría verse beneficiada la Argentina y el Mercosur gracias a este acuerdo, y vemos, o se estiman, mejor dicho, un 15% de crecimiento en las exportaciones de carne, pesca, economías regionales, maní, vinos, cítricos. También se destacan sectores industriales como autopartes, químicos, petroquímicos, manufacturas de hierro, acero, cuero y leciticinas. O sea, sectores primarios, cosa que la Unión Europea no tiene tan desarrollada y que también se ve bastante afectada por los conflictos que hay en la Europa, entre Europa y Asia, ¿no? Viste que Rusia, Ucrania, lo que estamos viendo ahora en Medio Oriente, China y Taiwán, que no le falta mucho para reventarse a tiro. Todas estas cuestiones hacen a que la provisión por parte de Europa de bienes primarios que tenían anteriormente por esos países se vea un poco complicada. Sin ir más lejos, bueno, Rusia puede tomar medidas con respecto a la provisión de gas y de todas estas cuestiones, como ya lo hemos visto, o Europa, en realidad la decisión la tomó Europa de cerrar el Nord Stream, que era un gasoducto, un oleoducto o gasoducto, no me acuerdo, que pasaba un gran flujo de energía hacia Europa, y bueno, lo terminaron cortando para imponer una sanción y que Rusia se quede sin ingresos. Así que por cuestiones como estas, la Unión Europea se vio obligada a comprar gas y petróleo a Estados Unidos a un precio más caro. Entonces, por todas estas cuestiones, les conviene hacer un tratado de libre comercio con nosotros, porque nosotros tenemos mucho para aportar con eso. Y eso va a favorecer la balanza comercial, va a favorecer un montón de cuestiones que hacen que el Mercosur y también, junto a ello, Argentina, se vean beneficiadas de este comercio internacional. Así que un poco fue eso lo que tenía preparado para hoy. Así se fueron 43 minutitos de charla. Ojalá, bueno, para la semana que viene vamos a tener algunos datos de seguramente el de inflación. Creo que no sé si para la semana que viene. Pero para el otro, datos de inflación, datos de actividad, para volver a analizar, ver qué nos dejó el mes de abril, que se va a hablar bastante, y un poco ver qué está pasando más en materia interna. Hoy vimos bastante un poquito de todo, ¿no? Un poco aspectos financieros, un poco aspecto de comercio internacional, este acuerdo de la Unión Europea. Pero bueno, todo colabora, ¿no? Y quizá el episodio que viene vayamos a una discusión un poco más interna, un poco más térmica de la calle, cómo se siente la calle. Así que nos vemos en una próxima edición de En Otras Palabras y gracias por estar una vez más. Les mando un saludo.